Hola, buenos días. Vamos a ver esa planta a la que otorgan el secreto de la salud y la longevidad los habitantes de Okinawa, en Japón. Es la verdura representativa de su cocina. Okinawa es donde hay más habitantes del mundo que superan los 100 años de edad y se lo atribuyen a esa verdura. Yo siempre la he utilizado en la cocina, junto con la moringa, que es igual o más saludable. Se conoce por muchos nombres: ampalaya, carela, melón amargo, goya, momórdica y muchísimos más. Tiene muchas propiedades y virtudes, tanto para la salud como en la cocina. Se utiliza desde muy antiguamente en medicina herbaria asiática y en medicina tradicional de la India. Se mencionan especialmente sus beneficios sobre la diabetes. También es muy usada en la medicina popular natural china por supuestos efectos antibióticos, antioxidantes y equilibrantes, entre otros beneficios. De todos modos, no es aconsejable utilizar ningún producto con fines curativos o preventivos sin supervisión médica. El valor nutricional de esta hortaliza incluye proteínas, carbohidratos, calcio, hierro, ácido fólico. También contiene una buena cantidad de fibra dietética y es bajo en calorías. Pasando al plano culinario, podemos ver que es un componente muy utilizado y apreciado en casi todos los países asiáticos. Es un fruto muy amargo y requiere saberlo preparar. Hay varias maneras de rebajarle el amargor, hasta el punto que deseemos para resaltar un plato. Las variedades grandes, más lisas y de color más claro, son menos amargas. Es muy utilizada en revueltos con carne de cerdo, de res o pollo. También en guisos de patatas, verduras y chile, añadiendo yogur para contrastar y rebajar el amargor y el picor. Se utiliza en sopas de gambas secas y carne también seca. En Japón, donde incluso tienen el parque Goya dedicado a esa planta, hacen el sabroso y saludable champuro con ampalaya, panceta de cerdo, huevos, tofu, atún o bonito seco y condimentos. El ginisang ampalaya es uno de los mejores clásicos filipinos. Requiere poco tiempo, tiene una gran cantidad de sabor y es saludable, con tomates y cebollas, huevos y ampalaya. Otro tradicional filipino es el salteado de carne de res en salsa de ostras con ampalaya. En algunos platos solo se utilizan las hojas. Además, también se utiliza para hacer tés y zumos. Bueno, vamos a plantar una planta a partir de semillas. Es una planta tropical y para que germinen se requiere una temperatura mínima de 15 grados Celsius. Hay que plantarla a principios o medianos de primavera, dependiendo de las temperaturas de nuestra zona. Las semillas las ponemos en agua durante 24 horas. Así adelantaremos 2 días la germinación. Se siembra a unos 2 centímetros de profundidad. Yo las he sembrado en un vaso desechable, pero puede ser en una maceta o en el jardín a tierra directamente. Se riega. Yo lo tapo con un film para que no pierdan humedad y las dejo donde no les dé plenamente el sol. Y en unos 8 o 10 días germinan dependiendo de la temperatura. Quitamos el film y ya van creciendo. Aquí hace 5 días que germinaron. Crecen rápido y sin problemas. Cuando han formado las 2 primeras hojas y tienen raíces, las paso a una maceta definitivamente o a tierra. Como cualquier otra planta, cuando lo requiera habrá que regarla. Es una planta trepadora que puede crecer hasta 5 metros de largo. Por eso, hay que proporcionarle algún tutor. Primero aparecen las flores y seguidamente los frutos. Estos frutos se recogen cuando ya están desarrollados, pero aún verdes, no amarillos. Cuando maduran, pasan a color amarillo
y se abren por su parte inferior dejando caer sus semillas. Las semillas están dentro de una pequeña cereza roja que tienen un discreto sabor dulce. Esas cerezas rojas se pueden comer algunas, pero a veces no se sientan bien, por lo que no es recomendable. Aquí me he comido 2 de esas cerezas y vemos que en su interior está la semilla que podemos guardar para la sembrar a la próxima temporada. Algunas de ellas las planto entre los tomates porque he notado que se complementan. Las tomateras, con su toxicidad, repelen a varios tipos de insectos dañinos. Y la ampalaya también repele algunos, aunque en menor medida. Una vez que está desarrollada, la planta va produciendo durante varios meses. Y hasta aquí por hoy. Gracias por vuestra atención.